Dios bendiga tu vida, estimado hermano, estimada hermana. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado hoy con otra reflexión de la palabra del Señor en este tu canal, Enseñanza Cristiana en Secris. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro culto diario a Dios. Y cuando hablamos de un culto, siempre se nos viene a la mente nuestras reuniones que tenemos en el templo, cuando la iglesia se reúne. Y en una reunión, en un culto, en una iglesia, siempre hay una persona que dirige, hay una persona que hace la lectura bíblica, testimonios, gente que canta, que adora, la predicación o enseñanza, administración, especiales. Todo varía dependiendo de la iglesia, todo varía el contexto donde están también y de cómo fueron enseñados. Y hay una liturgia, una forma de cómo hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos acerca de esos cultos, pensamos que eso es adoración a Dios y realmente sí, cuando lo hacemos de verdad, de corazón y lo hacemos bien con excelencia, sí es adoración. Pero como lo he dicho siempre y lo he enseñado, adorar no solamente es en el templo, sino fuera del templo. Y he dicho que es un estilo de vida. Y hoy vamos a usar una cita bíblica donde el escritor de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, menciona acerca de cómo debe de ser nuestro culto diario. Y de ahí el tema de la enseñanza de hoy, culto diario. ¿Cómo es nuestro culto diario? Porque todos los días debemos de hacer un culto a Dios y no es un momento. No estoy hablando de devocionales, no estoy hablando de una lectura o que tú hagas cultos en tu casa o en algunos trabajos. Estoy hablando de cómo debes de presentarte a Dios desde el momento que tú tienes conciencia, te despiertas en el día a día. Entonces vamos a tomar la cita bíblica de Romanos 12:1, donde Pablo le habla a la iglesia de Roma y les digo, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oh, y vamos a mencionar estas cuatro palabras, o vamos a tratar de entender cómo debe ser nuestro culto a través de estas cuatro palabras que Pablo menciona: sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Entonces dice que presentemos nuestro cuerpo. Debemos de entender primero cuando él menciona nuestro cuerpo. La palabra menciona que esto es templo y morada del Espíritu Santo, o sea, que Dios habita en nosotros. Como Dios habita en nosotros, también menciona la Biblia que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. También menciona la Biblia que demostremos nuestro amor a Dios. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. O sea, también menciona la Biblia que él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea, la Biblia menciona muchos versos y puedo aquí todo el video hablar acerca de cómo debemos de nosotros adorar a Dios y siempre menciona todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. O sea, todo este ser, todo este cuerpo debe de estar dedicado a la adoración a Dios. Si tú me preguntas cuál es el propósito del ser humano, el propósito del ser humano es por el cual Dios nos creó, es para amarnos y nosotros amar a Dios. Y cuando la gente usa este cuerpo para algo que no es eso, o para una satisfacción donde conlleva un pecado, una inmoralidad que a Dios no le agrada, entonces no estás presentando tu cuerpo a Dios. Entonces, cada vez que vengamos a un culto, a la iglesia, debemos de presentar este cuerpo a Dios, que nuestra mente esté concentrada en las alabanzas, en la lectura, en la predicación, que no estemos pensando en otra cosa, que usemos nuestras palmas, nuestros pies, todo nuestro cuerpo en adoración a Dios. Pero no solamente ahí, no solamente demostramos a Dios en la liturgia que hacemos en el culto, demostramos nuestra adoración con nuestro testimonio, con nuestras acciones fuera del templo, todo nuestro cuerpo. Entonces, menciona ahí y dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Porque a la carne no le gusta la parte donde nosotros debemos de adorar a Dios.
porque cuando mencionamos que vamos a adorar a Dios, indica que tienes que sacrificar tiempo para leer Biblia, para orar, para testificar a otros. O sea, todo eso es un sacrificio. Hay algunas veces que no vas a tener ganas de ir a la iglesia, hay algunas veces que no vas a tener ganas de leer la Biblia, es un sacrificio. Hay algunas veces que vas a tener que, dependiendo del país donde estés o la zona donde estés, sacrificar tu cuerpo a Dios. Si vas en contra de los principios inmorales de la sociedad en la cual vives. Entonces, todo este cuerpo debe ser un sacrificio a Dios. Hay veces, ya casi no miro gente que se arrodilla en los templos. Yo creo que muy pocos hacen lo mismo en sus casas. Es un sacrificio, una forma de mostrar a Dios que estamos sacrificando nuestro cuerpo. Hay gente que no le gusta leer la Biblia, no le gusta estudiarla, estudia y ve otras cosas, se desvela haciendo otras cosas, pero no estudiando la Biblia. Un sacrificio. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Lo segundo que menciona Pablo ahí es que sea sacrificio vivo, dice. O sea, ¿estamos muertos nosotros? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Él nos ha dado vida y vida eterna porque ha limpiado nuestro ser con su sangre, ha pagado nuestra deuda. Pero aquí el escritor se refiere cuando dice sacrificio vivo, que sea real, que no sea de mentira, que no sea por hacerlo, sino porque realmente lo quieres hacer. Un sacrificio vivo es de alguien que está motivado, de alguien que quiere hacer las cosas para agradar a alguien. Cuando dice sacrificio vivo es que realmente vivas la adoración a Dios, no solamente porque Cristo te ha rescatado de la oscuridad o de la condenación, sino porque es honesto, es sincero. Eso se refiere a que sea un sacrificio vivo, un sacrificio real. Ese es un sacrificio vivo, estimados hermanos. Menciona el tercero y dice sacrificio vivo santo. Santo. Nosotros somos santos no porque nosotros realmente no haya pecado en nosotros, porque nosotros, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor y la paga del pecado es muerte. Entonces somos pecadores, si no mencionar en primera de Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no le está hablando ahí en ese verso a gente que no va a la iglesia, sino está hablando a gente que va a la iglesia. O sea que aún viniendo a Cristo vamos a pecar, pero no practicamos el pecado, sino que en nuestra inmadurez, inocencia espiritual a veces pecamos, o que todavía no hemos madurado y todavía hay pecados que no hemos vencido y nos está costando dejar. Eso es muy diferente a que tú quieras, planeas practicar el pecado. Entonces, aclarado ese asunto, entendamos que nosotros no somos santos porque no tengamos pecado o porque no pecamos. Somos santos y somos santificados por la sangre de Jesucristo. Cuando Él, recuerden que nosotros teníamos una deuda impagable, la deuda impagable del pecado. Por más que nosotros pudiéramos hacer buenas obras, no podíamos acercarnos a Dios. Por tanto, tuvo que alguien tomar nuestro lugar y pagar esa deuda. Y ese fue Jesucristo, que murió en la cruz por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y cuando digo futuros es porque, como les dije, vamos a pecar y si buscamos a Dios y vamos a Dios de todo corazón, pedimos perdón, Él nos perdona. Entonces, es la sangre de Jesucristo que nos santifica. Entonces, somos santificados a Dios. Entonces, cuando nuestro pensamiento, nuestro ser está en continuo pensar en Dios, difícilmente vamos a querer hacer cosas malas o practicar cosas malas o practicar el pecado o cometer pecado. Pero cuando nuestra mente no está, escuche bien, en sintonía con la presencia, con la palabra del Señor, fácilmente somos tentados y caemos en esas tentaciones y practicamos cosas desagradables algunas veces,
ante los ojos de Dios y ante los ojos de también de los seres humanos. Entonces, cuando dice que presentemos nuestros cuerpos sacrificio vivo santo, es que cuando nosotros adoramos a Dios, nuestro pensamiento tiene que estar conectado a Dios. Cuando nosotros somos empleados, vamos a ser el mejor empleado, vamos a hacer las cosas con diligencia. Lo mismo si eres estudiante. Si eres un padre, vas a educar a tu hijo en el temor del Señor, a tus hijos en el temor del Señor, y vas a también a educarlos con la palabra de Dios, pero también vas a comportarte como un padre que sigue a Jesucristo, que sigue a Dios, madre o padre. Igual los hijos con los padres. Que cuando tú exhale de tu boca palabras de bendición, no de maldición. Entonces, cuando nosotros vamos en la calle y por algún momento alguien nos hace enojar, alguien nos hace reventar la cabeza por algo que nos hizo. Cuando digo reventar la cabeza no es literal, sino simbólicamente, que a veces la gente nos saca de quicio. Y a veces decimos frases, palabras inadecuadas. A eso se refiere. Entonces, nuestro cuerpo, todo debe de estar en sintonía con Dios, todo nuestro ser debe estar en sintonía con la presencia de Dios y debemos de decir y accionar cosas que hace un santo de Dios, alguien que ha sido santificado por Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso es presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo. Y dice, agradable a Dios. Tiene que agradarle a Dios. Mira que si tú lees la historia de Enoch, dice que Enoch caminó con Dios y dice que hizo cosas que le agradaron a Dios. Qué bonito que alguien, que Dios te diga, me agrada lo que hace, Joanny, me gusta. Wow, cómo quisiera que Dios me expresara eso en algún momento, si puede decirlo el Señor. Pero aquí la gente decía, porque veía cosas en Enoch muy diferentes. Por eso Enoch fue traspuesto y fue llevado al cielo y no vio muerte. Porque agradó a Dios las cosas que él hacía. Entonces, pregunta aquí, Dios, ¿le agrada a Dios las cosas que nosotros hacemos? A veces mucha gente se molesta conmigo porque yo soy un crítico de la iglesia, pero no para menospreciar a la iglesia, sino para que la iglesia salga a veces de su letargo o de situaciones que nada tienen que ver con la Biblia, nada tienen que ver con Dios. Y una de las cosas que nos pasa muy hoy en día en esta sociedad es que hay muchas iglesias que no parecen iglesias, muchos cristianos que no parecen cristianos y mucha gente que dice que ha nacido de nuevo que no ha nacido de nuevo. Entonces son santos cultos en la iglesia, pero fuera de la iglesia no lo son. Son padres golpeadores, madres desobedientes, esposas desobedientes, estudiantes malos, trabajadores malos. Entonces, yo siempre digo que la gente, si ya tiene a Cristo en su corazón, si ha nacido de nuevo, tiene que haber un cambio en su vida. Entiendo que es un proceso y es paso a paso, pero hay gente que tiene años en ese proceso y no pasa de lo mismo. Entonces, las cosas que tú haces deben agradarle al Señor. Y si fallas, Dios va a ver tu corazón y te vas a presentar ante Él de todo corazón, pidiendo al Señor, no lo quise hacer, perdóname. O si lo hice, ve mi corazón y ve las intenciones de mi corazón. No lo quise hacer y Dios ve eso y Dios le agrada esa humillación. Vamos a David. David pecó, David hizo pecados horribles. Pero Dios ve el corazón de David, que después él realmente estaba arrepentido. Por eso la Biblia menciona que David tenía el corazón de Dios, como el corazón de Dios. Entonces, eso lo tenemos que hacer no solamente en el culto, sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, sino todos los días. Todos los días, hermanos. Todos los días. Todos los días debemos de ser cristianos. Todos los días debemos de cuidar esta salvación. Porque si nosotros no practicamos el amor, la santidad, la palabra del Señor, no podremos diferenciarnos entre la gente del mundo. Cuando el cristiano hace eso, la sociedad ve eso y ve que realmente la palabra tiene poder, pero ve en nosotros reflejados a Dios. Volvamos a Enoch. Dice que la gente vio en él que caminaba con Dios.
¿Dios ve eso en ti? Debemos de presentar nuestro culto racional todos los días a Dios. Esa es adoración, la adoración real, hermanos y hermanas. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Espero que este mensaje te haya motivado, te haya servido y nos miraremos en otra ocasión en este tu canal en Secris Enseñanza Cristiana. Te motivo a suscribirte. Si no lo has hecho, pues hazlo. Toca la campanita para que, y pon todas para que reciba las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Hasta la próxima. Bendiciones.